10 hombres, una isla y una prisión tan brutal que fue construida para los peores criminales de Estados Unidos. Desde Al Capone hasta Alvin Karpis, desde la fuga de Frank Morris en 1962 hasta la sangrienta batalla de Alcatraz, que dejó oficiales muertos, estos no eran solo internos, eran pesadillas tras las rejas. Pero solo un hombre fue lo suficientemente violento, lo suficientemente imprudente y lo suficientemente letal como para ser considerado el preso más peligroso que haya sido enviado a la roca. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios. ¿Quién crees que merece el número 1? Número 10. Frank Morris. La mañana del 12 de junio de 1962, un guardia en Alcatraz miró dentro de la celda de Frank Morris y vio lo que parecía ser un hombre dormido en su cama. Eso habría sido tranquilizador, excepto que era falso. La cabeza sobre la almohada estaba hecha para engañar a los guardias, y mientras aún intentaban entenderlo, Morris ya había desaparecido de la prisión más segura de Estados Unidos. Eso es lo que hizo famoso a Frank Morris. No era el interno más violento de Alcatraz, ni el más ruidoso. Era el tipo de prisionero que preocupaba a las autoridades por una razón distinta. Era inteligente, paciente y completamente decidido a escapar. Para cuando llegó a Alcatraz en 1960, ya llevaba años pasando por reformatorios, prisiones estatales y cárceles federales. Su historial incluía robo de autos, cargos por narcóticos, robo a mano armada y robo de bancos. Pero había un detalle más importante que todos. Tenía un largo historial de intentos de fuga. En algún punto, el gobierno dejó de verlo como alguien que podía cambiar y empezó a verlo como un problema que necesitaba muros más gruesos. Así fue como Morris terminó en Alcatraz, la prisión diseñada para internos que otras cárceles no podían controlar. Y para mala suerte de la prisión, Morris la vio menos como el final del camino y más como un problema difícil de resolver. Dentro de Alcatraz se unió a los hermanos John y Clarence Anglin. Con el tiempo los hombres fueron abriendo huecos detrás de sus celdas usando herramientas caseras. Ocultaron su trabajo durante las inspecciones y fabricaron cabezas falsas para ganar tiempo una vez que escaparan. También armaron una balsa y chalecos salvavidas con impermeables, lo que suena absurdo hasta que funciona. La noche del 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin pasaron por las aberturas detrás de sus celdas, atravesaron la prisión, cruzaron la isla y desaparecieron en la oscuridad de la bahía de San Francisco. Otro interno, Allen West, iba a escapar con ellos, pero se quedó atrapado en su celda y no logró salir a tiempo. Ahí es donde los hechos se vuelven difusos y el misterio crece. El FBI creyó que probablemente murieron en el agua fría, pero nunca hubo una prueba definitiva que cerrara el caso. No hubo cuerpos confirmados, no hubo un final claro. Así que Frank Morris sigue siendo lo que fue esa noche, un criminal de carrera, un brillante escapista y el hombre que hizo que Alcatraz pareciera vulnerable. Número 9. George Machine Gun Kelly. George Machine Gun Kelly tenía el tipo de apodo que hacía imaginar a un hombre disparando sin parar y dejando cuerpos a su paso. Esa era la leyenda. La realidad era un poco distinta y, en cierto modo, más interesante. Kelly era peligroso, sin duda, pero lo que lo hizo famoso no fue un tiroteo espectacular. Fue un secuestro, un error enorme y una víctima que prestó más atención de la que sus captores imaginaron. Antes de que Estados Unidos conociera su nombre, George Kelly Barnes era un contrabandista durante la época de la Prohibición, moviendo alcohol ilegal y adentrándose cada vez más en el crimen. Con el tiempo se involucró en robos a bancos, pero aún no era una figura legendaria. Gran parte de esa imagen llegó después, impulsada por su esposa Catherine, quien entendía que un apodo intimidante podía hacer mucho por alguien que quería infundir miedo. Machine Gun Kelly sonaba como un titular incluso antes de serlo. Luego llegó julio de 1933. Kelly y otro hombre armado irrumpieron en una partida de cartas en Oklahoma City buscando al empresario petrolero Charles Urschel. Exigieron saber cuál de los hombres era Urschel. Nadie respondió. Así que primero se llevaron al hombre equivocado, luego corrigieron el error y se llevaron a Urschel. Para alguien que quería parecer temible, no fue precisamente un comienzo perfecto. Urschel fue vendado de los ojos, trasladado de un lugar a otro y retenido mientras el grupo de Kelly exigía un rescate enorme. Pero durante todo ese tiempo, Urschel mantuvo la calma. Escuchó pasos, contó giros, notó el olor del aire, el sabor del agua,
el sonido de los aviones, incluso las rutinas de la casa donde lo tenían retenido. Mientras sus captores creían haber borrado el mundo a su alrededor, Urschel lo estaba reconstruyendo en su mente, detalle por detalle. Ese fue el verdadero error de Kelly. El rescate fue pagado, Urschel fue liberado con vida y los agentes federales siguieron el rastro. Rastrearon el dinero, compararon los detalles que Urschel recordaba y se acercaron rápidamente a Kelly. En septiembre de 1933, él y Catherine fueron capturados en Memphis, poniendo fin al capítulo más grande de su carrera. La famosa frase "Don't shoot, G-Men" pasó a formar parte de la historia, aunque aún se debate si Kelly realmente la dijo. De cualquier forma, encaja con su figura. Para entonces, George Machine Gun Kelly ya se estaba convirtiendo en lo que sería el resto de su vida. Un criminal, un titular y un mito un poco más grande que el hombre real. Número 8. Arthur Doc Barker. Arthur Doc Barker recibió cadena perpetua por asesinato y aún así logró salir peor. Eso requiere un tipo especial de malas decisiones. La mayoría de los hombres ve la prisión como el punto donde la vida finalmente pisa el freno. Doc la vio como un intermedio. Cuando salió en 1932, entró directamente en la banda Barker Karpis, y desde ahí su historia se convirtió en una cadena de secuestros, robos, policías muertos y un último intento desesperado de escapar de Alcatraz. Doc venía de la familia Barker, que ya estaba profundamente metida en el crimen mucho antes de que Estados Unidos conociera ese nombre. De joven se fue metiendo en robos y violencia, hasta que terminó en prisión por el asesinato de un vigilante nocturno en Oklahoma. Eso debió haber cerrado su historia. En lugar de eso, recibió un perdón, y el momento no pudo ser peor para todos los demás. La banda Barker Karpis estaba creciendo rápido, y aunque Alvin Karpis era considerado el cerebro, Doc era la parte del plan que se volvía violenta de cerca. Participó en los secuestros más notorios de la banda, incluidos los de William Hamm Jr., heredero de una cervecera, y el banquero Edward Bremer. No eran crímenes improvisados por desesperación. Eran operaciones planeadas, rápidas y frías. Hombres eran interceptados a plena luz del día, obligados a subir a carros, ocultados y forzados a firmar cartas de rescate mientras sus familias intentaban reunir el dinero. Ese era el mundo de Doc Barker. No era la cara visible. Era el hombre que estaba ahí cuando el miedo se volvía real. El final de la banda fue casi vergonzoso. Con toda la planificación, las armas y la seguridad que proyectaban, los investigadores obtuvieron una pista clave a partir de huellas dactilares en las pruebas del rescate. En otras palabras, uno de los hombres más peligrosos del crimen en la era de la Gran Depresión ayudó a destruirlo todo con sus propias manos. Barker fue arrestado en Chicago en 1935, declarado culpable en el caso del secuestro de Bremer y enviado a Alcatraz. La forma del gobierno federal de decir que ya no iba a tener paciencia con él. Ni siquiera ahí Doc Barker cambió. En enero de 1939 participó en un intento de fuga de Alcatraz. Fracasó como suelen fracasar los malos planes, rápido y de forma contundente. Los guardias abrieron fuego cerca de la orilla, y Barker resultó herido de muerte. Ese fue Arthur Doc Barker al final. No un forajido glamuroso, no un genio criminal y no una leyenda digna de admiración. Fue un delincuente violento que recibió segundas oportunidades y usó cada una para empeorar la vida de todos a su alrededor. Número 7. Al Capone. Al Capone construyó un imperio criminal tan grande que, durante un tiempo, Chicago se sentía menos como una ciudad y más como un negocio ilegal con alumbrado público. Todos conocían su nombre, todos sabían lo que hacía, y esa es la parte increíble. No era un cerebro oculto operando en las sombras. Estaba a la vista, sonriendo ante las cámaras, vistiendo trajes caros y repartiendo carisma como si fuera parte del negocio, mientras la violencia seguía marcando la ciudad. Capone nació en Brooklyn en 1899, hijo de inmigrantes italianos, y ya estaba vinculado a pandillas mucho antes de convertirse en el gángster más famoso de Estados Unidos. Cuando siguió a Johnny Torrio a Chicago, la prohibición acababa de convertir el alcohol ilegal en una mina de oro, y Capone entendió exactamente lo que eso significaba. No se trataba solo de vender licor, se trataba de construir un sistema. El alcohol generaba dinero, el juego y la prostitución sumaban más, y la violencia se encargaba de que los rivales se retiraran o desaparecieran.
A mediados de los años 20, Capone se había convertido en el rostro del crimen organizado en Estados Unidos. Su nombre estaba ligado a guerras entre bandas, corrupción y algunos de los episodios más notorios de violencia de la época. La masacre del día de San Valentín lo convirtió en algo más que un jefe local. Lo volvió un símbolo nacional de la violencia del crimen organizado. Al mismo tiempo le gustaba mostrarse como un hombre generoso en público, incluso abriendo un comedor social durante la Gran Depresión, porque aparentemente nada dice compromiso social como alimentar a los pobres con dinero proveniente del contrabando y la extorsión. Lo que hacía a Capone verdaderamente peligroso no era solo su violencia. Muchos gángsteres eran violentos. Capone era organizado. Tenía dinero, protección política, hombres leales y suficiente influencia para hacer que la ley pareciera lenta, débil o convenientemente ciega. Durante años ese escudo funcionó, hasta que el gobierno federal dejó de perseguir la leyenda y empezó a seguir el dinero. Ese fue el giro que Capone no pudo evitar. El hombre asociado en la mente del público con asesinatos, redes criminales y terror, terminó cayendo por evasión de impuestos. En 1931 fue declarado culpable y sentenciado a 11 años de prisión. Más tarde fue enviado a Alcatraz, donde el mito empezó a desmoronarse. El poder desapareció, los favores se acabaron, y el hombre que antes controlaba tanto ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre su propia salud. La sífilis ya había comenzado a deteriorar su mente, y para cuando salió en 1939, estaba completamente deteriorado. Al Capone pasó años actuando como intocable, pero al final lo perdió todo por papeles, prisión y el paso del tiempo. Para un hombre que construyó su vida sobre el miedo, ese final debió sentirse casi como una burla. Número 6. Robert Stroud. Si conoces a Robert Stroud como el hombre de los pájaros de Alcatraz, entonces conoces la versión que fue suavizada para el público. El apodo lo hace parecer un interno extraño y tranquilo que pasaba los días cuidando aves y sin meterse con nadie. Esa nunca fue la historia completa. Robert Stroud fue un asesino, un preso profundamente violento y uno de los hombres más peligrosos que el sistema penitenciario federal tuvo que manejar. Los pájaros lo hicieron famoso. La sangre fue lo que lo llevó ahí. Stroud nació en Seattle en 1890 y creció en un hogar difícil. De joven se fue a Alaska, donde llevó una vida dura y cercana a los problemas. En 1909 mató a un hombre durante un conflicto relacionado con una mujer con la que vivía. Fue condenado por homicidio y enviado a prisión. Para la mayoría, ese habría sido el punto más bajo. Para Robert Stroud, apenas fue el inicio. Lo que lo volvió verdaderamente infame fue lo que ocurrió después de ser encarcelado. La prisión no lo calmó, lo volvió más agresivo, más calculador y aún más difícil de controlar. Peleó con otros internos, tuvo conflictos con el personal y construyó una reputación que lo seguía de un bloque a otro. Luego, en 1916, en Leavenworth, cruzó una línea que incluso otros presos violentos rara vez cruzaban. Tras una disputa por un reporte disciplinario, Stroud sacó un arma improvisada y atacó al guardia Andrew Turner hasta causarle la muerte en el comedor, frente a otros internos. Ese solo acto lo convirtió en noticia nacional. Fue sentenciado a muerte, y por un tiempo parecía que el gobierno lo iba a ejecutar. Años de apelaciones siguieron, y al final el presidente Woodrow Wilson conmutó la sentencia a cadena perpetua. Esa decisión le salvó la vida, pero no lo convirtió en un hombre incomprendido. Solo le dio más años tras las rejas. Más tarde, en aislamiento en Leavenworth, Stroud empezó a criar canarios y a estudiar enfermedades de aves. Escribió libros, ganó cierto reconocimiento y poco a poco construyó una segunda identidad que resultaba más fácil de aceptar. A Estados Unidos le gustan los criminales inteligentes casi tanto como los odia. Pero el mito creció más que el hombre. Robert Stroud terminó siendo conocido como el hombre de los pájaros de Alcatraz, aunque en realidad nunca tuvo aves ahí. Esa es la parte que muchos olvidan. Para cuando Stroud llegó a Alcatraz, los pájaros ya no estaban. Lo que quedaba era el hombre, inteligente, resentido, manipulador y lo suficientemente peligroso como para que el sistema nunca volviera a confiar en dejarlo fuera de una celda. Hollywood recordó a los pájaros. Las prisiones recordaron quién era en realidad. Número 5. Miran Thompson. Miran Thompson no fue quien disparó el tiro que mató al oficial William Miller en Alcatraz. Joe Kretzer lo hizo, pero Thompson terminó en la cámara de gas de todos modos, y eso dice algo importante sobre la violencia en prisión.
A veces el hombre con el arma no es el único que firma la sentencia de muerte. Para cuando Thompson llegó a Alcatraz en octubre de 1945, ya era el tipo de interno que las autoridades federales enviaban ahí por una razón. Tenía un largo historial criminal, antecedentes de robos a mano armada y una reputación de escapar con suficiente frecuencia como para que las prisiones comunes parecieran más sugerencias que muros. Ese mismo año había disparado contra el detective Lemuel Dodd Savage en amarillo durante un arresto. Savage murió días después. Thompson también secuestró civiles mientras intentaba huir, así que cuando llegó a la isla ya cargaba con cadena perpetua y años adicionales de condena. Para la mayoría, eso sería el final del camino. Para Thompson, era solo el camino volviéndose más estrecho. En mayo de 1946, participó en el levantamiento conocido como la Batalla de Alcatraz, una de las rebeliones carcelarias más violentas en la historia de Estados Unidos. Un grupo de internos sometió a guardias, tomó armas y trató de escapar. Estuvo cerca de funcionar, y esa es la parte que muchos olvidan. Lo que los detuvo no fue el valor, ni la compasión, ni un cambio de última hora. Fue una llave faltante. Tenían armas, rehenes y un plan, pero no la llave necesaria para abrir la salida. Así de brutal se vino abajo el intento. Cuando la fuga fracasó, todo se volvió más violento. Los guardias quedaron atrapados, comenzaron los disparos y Thompson estaba en medio de todo. Según los registros judiciales, cuando los internos se dieron cuenta de que podían dejar testigos con vida, Thompson apoyó la idea de eliminarlos. Sus palabras fueron directas y frías. No queremos testigos vivos. Momentos después, el oficial Miller fue asesinado. Esa frase lo siguió hasta el juicio y hasta San Quentin. La fiscalía argumentó que, aunque no disparó, ayudó a impulsar el asesinato, y el jurado estuvo de acuerdo. Thompson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por su papel en el motín, y el 3 de diciembre de 1948 fue ejecutado en la cámara de gas de California. No disparó el tiro mortal. Solo se aseguró de que la compasión no entrara en la habitación. Número 4. Sam Shockley. Sam Shockley se hizo conocido en Alcatraz por una sola cosa, una llave que faltaba. Suena casi absurdo, y en cierto modo lo fue. En mayo de 1946, un grupo de internos intentó escapar de la prisión más segura de Estados Unidos. Consiguieron armas, tomaron rehenes y llevaron la prisión al límite. Pero cuando llegó el momento de abrir la puerta del patio y escapar, se dieron cuenta de que no tenían la llave correcta. Ese error convirtió un intento de fuga en una de las batallas carcelarias más sangrientas de la historia del país. Y Sam Shockley estaba en el centro de todo. Lo que hace a Shockley tan inquietante es que no comenzó como un criminal legendario. Era un ladrón de bancos y secuestrador de Oklahoma, el tipo de delincuente cuyos planes eran desordenados, impulsivos y condenados desde el momento en que enfrentaban presión real. En 1938 participó en el robo de un banco en Paoli y luego ayudó a secuestrar a 2 empleados durante la huida. Fue capturado, condenado y sentenciado a cadena perpetua en prisión federal. Para la mayoría, ese habría sido el final. Para Shockley, fue el inicio de su peor etapa. Para cuando llegó a Alcatraz, las autoridades ya lo consideraban inestable, violento e impredecible. Algunos informes posteriores lo describían como alguien con mentalidad infantil, capaz de pasar de la confusión al peligro en cuestión de momentos. Esa combinación ya es peligrosa en cualquier lugar. Dentro de Alcatraz, era como gasolina junto al fuego. Shockley ya había estado involucrado en una toma de rehenes dentro de la prisión años antes. Así que cuando estalló la batalla de Alcatraz en 1946, no fue una sorpresa. Fue una advertencia que finalmente se cumplía. 6 internos se armaron, tomaron parte del bloque y mantuvieron a oficiales bajo amenaza mientras intentaban escapar. Cuando el plan falló, comenzó el tiroteo. 2 oficiales correccionales murieron, varios más resultaron heridos, y la prisión se convirtió en una zona de guerra de acero, concreto, humo y caos. Aquí está la parte que sigue impactando. Sam Shockley no fue identificado como quien disparó los tiros más conocidos. Pero eso no lo salvó. La fiscalía argumentó que contribuyó a la violencia y compartía la responsabilidad por lo ocurrido, y el jurado estuvo de acuerdo. Así, el ladrón inestable que nunca parecía destinado a la historia, terminó formando parte de ella. El 3 de diciembre de 1948,
Sam Shockley fue ejecutado en la cámara de gas de California, quedando ligado para siempre a la rebelión más violenta que vivió Alcatraz. Número 3. Bernard Coy. Bernard Coy no solo soñaba con escapar de Alcatraz. Se preparó como un hombre estudiando para el examen más violento de su vida. Se dejó morir de hambre a propósito. Perdió alrededor de 20 libras y adelgazó lo suficiente para pasar entre los barrotes de la galería de armas de la prisión. Ese detalle lo dice todo. Bernard Coy no era imprudente. Era paciente, disciplinado y peligroso en el peor sentido. Antes de convertirse en el cerebro detrás de uno de los levantamientos carcelarios más notorios en la historia de Estados Unidos, Coy era un ladrón de bancos de Kentucky. En 1937 participó en un robo a mano armada que lo llevó al sistema federal y finalmente a Alcatraz, la prisión reservada para internos demasiado violentos, demasiado conflictivos o demasiado decididos a desafiar toda autoridad. Coy pertenecía ahí. No era el hombre más ruidoso del bloque, y eso lo hacía peor. Observaba, estudiaba a los guardias, aprendía sus rutinas, sus puntos ciegos y las pequeñas debilidades en un lugar construido bajo la idea de que no existían debilidades. La mayoría de los internos hablaba de escapar como quien habla de ganar la lotería. Bernard Coy lo trataba como un proyecto. El 2 de mayo de 1946 finalmente hizo su movimiento. Tras entrar a la galería de armas, sometió a un guardia, tomó armas y ayudó a armar a otros internos, incluidos Joseph Kretzer y Marvin Hubbard. En cuestión de minutos, el control dentro de Alcatraz cambió. Los guardias fueron tomados como rehenes. Los internos tenían rifles. Y por un breve momento, Coy y su grupo estuvieron peligrosamente cerca de lograr lo imposible. Entonces, una sola llave lo arruinó todo. El plan dependía de abrir la puerta que conducía fuera del bloque, pero no tenían la llave correcta. Eso fue todo. Después de toda la preparación, toda la paciencia y todo el riesgo, todo se detuvo frente a una puerta cerrada. Lo que debía ser una fuga se convirtió en un asedio, y los hombres que creían estar a punto de salir quedaron atrapados dentro de Alcatraz con armas, rehenes y sin salida real. El enfrentamiento se convirtió en la batalla de Alcatraz. 2 oficiales correccionales murieron, otros resultaron gravemente heridos y la prisión tuvo que ser recuperada por la fuerza. Se llamó a los marines, se lanzaron granadas desde el techo y Bernard Coy fue encontrado muerto dentro de la misma prisión que estuvo tan cerca de vencer. Eso es lo que hacía a Bernard Coy tan aterrador. No era solo violento, era el tipo de hombre que podía convertir la paciencia en violencia. Número 2. Alvin Creepy Karpis. Alvin Creepy Karpis era el tipo de gángster que hacía quedar mal al FBI. A mediados de los años 30 ya estaba vinculado con robos, secuestros, asesinatos y una larga etapa de pánico público, y permaneció libre tanto tiempo que J. Edgar Hoover quería capturarlo personalmente. Cuando los agentes finalmente lo arrestaron en Nueva Orleans, actuaron tan rápido que olvidaron las esposas. Uno de ellos tuvo que usar una corbata para sujetar al hombre más buscado del país. Suena casi gracioso, hasta que recuerdas quién estaba al otro extremo. Karpis no era el tipo ruidoso que buscaba titulares. No lo necesitaba. Era calmado, organizado y lo bastante inteligente como para dejar que otros actuaran de forma impulsiva mientras él pensaba. Nacido en Canadá y criado en el Medio Oeste, entró al crimen desde joven. Pasó tiempo en prisión y salió con una comprensión más profunda de cómo operaban los delincuentes. Ahí comenzó su verdadera carrera. A principios de los años 30, Karpis trabajaba con la banda Barker, y muchos después creyeron que, aunque Ma Barker se convirtió en la leyenda, Karpis era el verdadero cerebro detrás de gran parte de las operaciones. La banda robaba bancos, autos y cruzaba estados con facilidad. Pero Karpis entendía una verdad incómoda. Los robos a bancos daban dinero rápido y funerales igual de rápidos. El secuestro, por brutal que fuera, pagaba mejor. Y eso fue lo que hizo. En 1933, la banda secuestró a William Hamm Jr., ejecutivo cervecero, y cobró un rescate enorme. Poco después secuestraron al banquero Edward Bremer, otro objetivo rico, otro caso que acaparó titulares, otra prueba de que Karpis no era un delincuente cualquiera. Estaba convirtiendo el crimen violento en un sistema, una frase incómoda, pero precisa en su caso. Lo que lo derribó no fue solo la presión policial, fue la evidencia. Huellas dactilares en notas de rescate y otros errores dieron a los investigadores un rastro.
Y cuando la banda Barker Karpis empezó a caer, Karpis se convirtió en el último gran objetivo. Tras su captura, se declaró culpable en el caso del secuestro de Ham y recibió cadena perpetua en prisión federal. Más tarde pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro interno en la isla. Ese puede ser el final más irónico. Alvin Karpis construyó toda su vida intentando ir un paso adelante, y aún así terminó pasando décadas encerrado en la prisión más famosa de Estados Unidos. Para un hombre que creía ser más inteligente que el sistema, eso es lo más cercano a una humillación total. Número 1. Joseph Dutch Kretzer. El 2 de mayo de 1946, Alcatraz se convirtió en el último lugar del mundo donde alguien querría quedar atrapado. Los disparos atravesaban el bloque, los oficiales fueron tomados como rehenes y uno de los internos en el centro de todo era Joseph Dutch Kretzer, un hombre que había pasado años demostrando que las rejas eran más una sugerencia que una advertencia. Kretzer no era un genio criminal refinado. Era un ladrón de bancos duro y terco de los años 30, el tipo de hombre que elegía la peor opción posible una y otra vez, y aún así parecía sorprendido cuando todo empeoraba. Operaba junto a Arnold Kyle y otros delincuentes en una serie de robos en la costa oeste, construyendo una reputación no solo de imprudente, sino de peligroso cuando se veía acorralado. Para cuando el FBI finalmente lo capturó, ya era el tipo de interno que las autoridades sabían que nunca cumpliría su condena en silencio. La prisión solo confirmó eso. En 1940, en McNeil Island, Kretzer y Kyle tomaron un camión de la prisión e intentaron escapar. Fallaron, pero el patrón se mantuvo. Cuando el plan fallaba, la violencia aumentaba. Más tarde ese mismo año, durante una comparecencia en Tacoma, ambos forcejearon con el alguacil federal Artis Chitty en un intento de huir. Chitty colapsó y murió poco después, y ese caso les dejó cadena perpetua. Así fue como Kretzer terminó en Alcatraz, básicamente la forma del gobierno federal de decir que necesitaba estar en la isla. Ni siquiera ahí se detuvo. En 1941 participó en otro intento de fuga dentro de la prisión. También falló, pero para entonces ya había mostrado su verdadero patrón. No era peligroso porque sus planes funcionaran. Era peligroso porque cada fracaso lo volvía más desesperado. Y los hombres desesperados son un problema en un lugar lleno de llaves, armas y puertas de acero. Eso fue lo que estalló en la batalla de Alcatraz. Kretzer se unió a un grupo de internos que sometieron a oficiales, tomaron armas e intentaron abrirse paso a la fuerza fuera de la prisión más segura de Estados Unidos. Cuando no lograron atravesar la última puerta, la fuga se convirtió en una masacre. Oficiales fueron asesinados, rehenes quedaron atrapados y el enfrentamiento terminó solo cuando la fuerza abrumadora recuperó el control. Kretzer fue encontrado muerto dentro de la prisión junto a Bernard Coy. Esa es, en esencia, la historia de Joseph Dutch Kretzer. No fue solo un ladrón de bancos, ni solo un hombre que intentaba escapar. Fue el tipo de interno que empujaba cada situación hacia el desastre, hasta que el desastre finalmente respondió.